renuncio a todo pacto con el mal. Toda cadena es rota, toda atadura es quebrada. Mi vida y mi familia son libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la bendición del Altísimo te acompañe hoy y siempre. Si esta oración ha tocado tu corazón, dale me gusta, compártela con tus seres queridos y no olvides suscribirte al canal para recibir más mensajes como este. Amén. Y mi alma hallará alegría en el Señor y en su salvación encontrará gozo. Mis huesos enteros proclamarán: Señor, ¿quién como tú, que rescatas al oprimido de manos del más fuerte, que libras al necesitado de quien lo despoja? Se alzan contra mí testigos sin verdad, me interrogan por cosas que nunca dije, me pagan con mal por el bien que hice, y mi alma se ve quebrantada. Sin embargo, cuando ellos se enfermaron, yo me vestí de luto, ayuné con sinceridad, y mi oración no cesaba dentro de mí. Caminaba como si llorara a un amigo querido, como si estuviera de duelo por un hermano o una madre, y bajo tu sombra cantaré con gratitud. Tú eres mi pastor, mi amparo. No temo al mal ni a los hombres que mienten, porque tú estás conmigo. Eres mi Dios, mi fuerza, el príncipe de paz, Padre eterno. En el nombre de Jesús, reprendo y destruyo toda maldición, toda hechicería, toda mala suerte, todo poder oculto que haya sido lanzado sobre mí o sobre mi casa. En el nombre de Jesús y por su sangre preciosa, tomo autoridad sobre toda cadena espiritual y ordeno que sean rotas. Por Jesucristo, rompo la influencia del mal que ha pasado de generación en generación y lo envío de regreso a su origen, y en su lugar declaro bendición. Gracias, Señor, por ser mi sabiduría, mi redentor y mi santificador. Me rindo a la obra de tu Espíritu. Creo en tu soberanía y en la victoria que ganaste por mí. Rompe todo obstáculo en mi salud, en mis relaciones, en mi economía. Quita toda barrera que impide mi crecimiento y mi entrega total a ti. Me someto al dominio de Jesucristo. Que tu gracia me dé firmeza para atravesar los peligros que me rodean. Que tu fuerza sea mi escudo en cada batalla. Que tu poder me cubra cuando el enemigo quiera tocarme. Defiéndeme con tu mano poderosa. Líbrame del mal, del peligro, de la adversidad. Aleja de mí toda obra de las tinieblas. Destrúyelas, Señor, para que pueda vivir en paz y sembrar tu paz. Rompe toda maldición, toda hechicería, toda palabra malintencionada, enfermedad, tristeza, envidia. Quémalo todo en el fuego del infierno, que no vuelva jamás a tocarme, ni a mí, ni a nadie. Que tu luz resplandezca y consuma la oscuridad. Que nada del mal encuentre lugar en mi vida, ni en este mundo. Tú, Señor soberano, amante de tu pueblo, extiende tu mano fuerte y ven a cubrirme. Envía a tu ángel de paz, custodio de mi alma y cuerpo, para que me guarde de las intenciones de los envidiosos y los injustos. No te quedes en silencio, Dios mío, no te alejes de mí. Despierta, levántate a defenderme. Hazme justicia, Señor, tú eres mi Dios. Júzgame según tu justicia. No permitas que se burlen de mí, que no digan: lo logramos, está vencido, lo destruimos. Que sean avergonzados los que se alegran de mi dolor. Que la humillación cubra a los que se levantan con soberbia contra mí. Pero que se alegren y se gocen los que aman la justicia, y que digan siempre: grande es el Señor, que desea la paz para su siervo. Mi lengua no cesará de proclamar tu justicia, ni de alabarte cada día. Y ahora, querido hermano o hermana, cierra tus ojos y habla con Dios. Dile en qué necesitas su intervención. Ora con fe y escribe tu petición en los comentarios para unirnos contigo. Elevemos esta oración con fervor. Señor mío, clamo a ti desde lo más hondo. Te entrego mi vida, protégela. Te entrego mi corazón, límpialo. Falsos testigos se levantan contra mí. Me preguntan cosas que ni sé. Me pagan mal por bien. Todos me dejaron, pero yo
cuando estaban enfermos, me vestía con saco. Ayunaba y oraba por ellos como si fuesen mi hermano, mi amigo. Caminaba con tristeza, como quien acompaña el dolor de una madre. Pero al verme caer, se regocijan. Se juntan contra mí, me hieren sin razón, se desgarran sin cesar, se burlan como hipócritas, rechinan los dientes con odio. Dios mío, ¿te quedarás callado? Libérame del rugido de estos leones. Sálvame de los que me quieren devorar. Te alabaré en la gran asamblea, proclamaré tu nombre en medio de la multitud. Que no celebren los que me odian sin causa, que no hagan señales de burla los que me desprecian sin razón. Sus palabras no son de paz, traman mentiras contra los inocentes, se ríen diciendo: lo vimos con nuestros ojos. Pero tú, Señor, lo has visto todo. Que el arrepentimiento alcance a toda persona que ha sido instrumento de mal, y que el peso del pecado se transforme en convicción para su salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tú, Señor de los ejércitos, viste mi aflicción. Ponte la armadura, levanta tu lanza y frena el avance de quienes quieren destruirme. Dime al oído: yo soy tu salvación. Que caigan en vergüenza quienes buscan mi ruina, que retrocedan con turbación los que pretenden hacerme daño, que sean como paja ante el soplo de tu espíritu, y que tu ángel los persiga sin descanso, porque sin razón me tendieron trampas, cavaron fosas sin motivo. Sorpréndelos con el desastre que no esperan, atrápalos en su propia red, hazlos caer en su propia fosa. Pero yo, Señor, me gozaré en tu salvación. Mi alma entera se llenará de alegría y exclamaré: ¿quién como tú, Señor? Tú defiendes al débil del que es más fuerte. Das amparo al humilde ante el opresor. Elevemos ahora juntos una oración. Padre Santo, levántate en mi vida, que tu justicia brille como el sol del mediodía. Derriba todo enemigo del alma, toda lengua que se levante en juicio, y muéstranos tu fidelidad. Te damos gracias porque en ti somos más que vencedores. Amén. Que retrocedan aquellos que planean mi caída, que fracasen los proyectos del maligno en su intento por destruirme. Levanta, Señor, tu espada poderosa y tu escudo fiel para enfrentar a los que me acechan. Rompe con tu autoridad toda cadena de pecado que aún me oprime. Y en el nombre de Jesús, aparta de mi camino a todo instrumento del enemigo. Sean confundidos y abatidos los que maquinan maldad contra mi vida. Derriba, Padre, los designios del enemigo, y que sea tu voluntad la que siempre triunfe. Padre Santo, ordena a tus ángeles que me rodeen y me asistan, y que como el viento dispersa la paja, así sean esparcidos los espíritus malignos que desean mi perdición. Que nuestras oraciones sean como flechas de luz, trayendo la voluntad de Dios a cada rincón. En el versículo 19 encontramos una conexión directa con Jesús. El mismo Salvador citó este salmo cuando habló de cómo, aún mostrando milagros, fue odiado sin causa. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 24 al 25, lo dice claramente: me odiaron sin causa. Pero ni en la vida de David ni en la de Cristo termina la historia en derrota. En el versículo 18, David afirma con seguridad que dará gracias y alabará al Señor. Finalmente, en los versículos 26 al 28 encontramos una proclamación poderosa. David declara que la victoria pertenece al Señor. Hace eco de la promesa dada a Abraham en Génesis 12:3. Y en ese espíritu declara: el Señor se complace en el bienestar de sus siervos. El justo no será olvidado, la causa del inocente será defendida. Y por eso David termina diciendo: y mi lengua proclamará tu justicia y te alabará todo el día. Confunde, Señor, los propósitos del enemigo para que se cumpla tu perfecta voluntad.
Envía a tus ángeles, Padre Celestial, y permite que los espíritus malignos sean dispersados como el polvo al viento. Toca el corazón de quienes me desean mal, para que se arrepientan y encuentren la salvación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que también necesita esperanza. Déjanos tu comentario. Queremos orar contigo y por ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe y levantan el alma. Y si este mensaje fue de bendición, dale like para que más personas puedan escucharlo. Que el Señor te guarde y te dé paz. Nos vemos en el próximo mensaje, si Dios lo permite. Pero ni para David ni para nuestro Salvador la historia termina en derrota. En el versículo 18, David anticipa su gratitud y alabanza. Del versículo 26 al 28, el Salmo concluye con una declaración de victoria que nos recuerda la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. David recoge esa promesa y proclama que el Señor se complace en el bienestar de su siervo. El final ya está escrito. Dios está de parte de los suyos, y por eso David puede decir con fe: mi lengua proclamará tu justicia y te alabará cada día. Y ahora, unidos en un solo espíritu, elevemos una oración basada en el Salmo 35. Padre mío, levántate en mi vida y haz retroceder a todo enemigo que se levante contra mi alma. Que se frustre todo plan del mal que busca mi caída. Alza tu lanza, Señor, y combate por mí. Rompe las cadenas del pecado que me atan y aparta de mi camino a todo instrumento del maligno, en el nombre poderoso de Jesús. David habla de calumnias, burlas, insultos, y no es difícil ver cómo estas son armas comunes del enemigo para destruir al prójimo. Pero no debemos temer. Nuestra confianza está en aquel que venció al mundo. Somos más que vencedores, y la paz y el gozo serán nuestra herencia. Del versículo 17 al 25, David clama con un corazón desesperado. Lleva ante Dios toda su carga, pide justicia, pide que la maldad sea detenida. Es un clamor que también debe salir de nuestros labios. Frente al avance del pecado, tanto en lo personal como en lo que ocurre en nuestras ciudades, estamos llamados a interceder. Que no se profane el nombre de Dios entre nosotros. Que se levante una generación de creyentes que denuncie el mal y proclame la justicia del cielo. En el versículo 19, David pronuncia palabras que Jesús mismo citó. En Juan 15, 24, 25, el Señor dice que a pesar de las obras milagrosas que hizo, fue rechazado, odiado sin causa, cumpliéndose así lo dicho por David. Es un escenario de injusticia y quebranto que muchos de nosotros también hemos enfrentado. Pero aquí se nos revela algo más profundo, una sombra del Mesías. El verso 11 alude a aquellos testigos falsos que siglos después se levantarían contra Jesús para condenarlo. Las mismas tinieblas que rodearon a David volvieron a aparecer en la vida de Cristo. El versículo 15 retrata una escena desgarradora. Gente que se alegraba del sufrimiento ajeno, algo que hiere el corazón de Dios. Incluso desconocidos se unieron a esta ola de maldad, porque así como el bien inspira, también lo hace el mal. El odio, la envidia, el rencor son contagiosos, y cuando una sola alma se deja invadir por ellos, puede arrastrar consigo a muchas más. Por eso no podemos quedarnos en silencio. Tenemos que levantar nuestra voz, nuestras oraciones y nuestra fe para interceder. Es hora de suplicar que las tormentas cesen, que toda potestad de maldad caiga derrotada bajo el poder glorioso del nombre de Jesús. En vez de condenar, elevemos nuestras oraciones por aquellos que caminan en tinieblas,
para que la luz del arrepentimiento brille sobre ellos y sean liberados por la gracia del Señor. En los versículos 9 y 10 encontramos un cántico de gratitud y súplica que proclama el carácter justo de Dios. Aun cuando David estaba en medio del combate y rodeado de persecución, su alma encontraba esperanza al proclamar que el Señor es fiel y defiende al débil, que rescata al afligido de manos impías. Una promesa de gozo y salvación se levantaba como un amanecer en su corazón. Él sabía, con la certeza que nace de la fe, que Dios no abandona a los que claman a Él. El Altísimo es refugio para el que no tiene quien lo defienda. Del versículo 11 al 16, David abre su corazón ante el dolor de la traición. Aquellos por quienes había orado con amor, personas que había valorado, se habían vuelto contra él con crueldad. Declaramos que en Cristo somos más que vencedores. Su sangre nos limpió y ahora tenemos autoridad para rechazar toda obra del mal. También podemos pedirle al Señor que envíe sus ángeles para rodearnos y luchar por nosotros. En los versículos 7 y 8, David dice con claridad: me persiguen sin causa. No hay razón justa para el odio que recibe, solo envidia y maldad. Por eso su oración pide que esa trampa que han tendido para él se vuelva contra ellos. Él no ruega desde la venganza, sino desde el dolor de un justo que no entiende por qué lo atacan. Y así también Cristo fue perseguido, sin culpa, sin mancha, solo por amor. Que esa sea también nuestra respuesta. Fe en la justicia de Dios, confianza en su poder y amor que ora incluso por quien nos hiere. Cada ser humano que persiste en su camino de maldad no escapará a la cosecha que le espera, porque como dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es popular hablar del juicio divino, pero la Biblia no lo esquiva, solo nos pide que hablemos con verdad, sin condenar desde la carne, sino con un espíritu de gracia. Dios hará justicia. Si tu enemigo se arrepiente, Dios lo perdonará. Y tú también debes hacerlo. Pero si no se arrepiente, enfrentará el juicio del Señor, y eso está fuera de nuestras manos. En los versículos 5 y 6, David clama para que el ángel del Señor intervenga. Y para entender esto, debemos recordar que hay una batalla espiritual constante. Efesios 6:12 nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, detrás de todo ataque visible, muchas veces hay un enemigo invisible operando. Por eso, como creyentes, no podemos quedarnos pasivos. Nuestra lucha es en oración. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de engaño, toda trampa del enemigo. La oración de David no es un clamor de venganza humana, sino un acto de entrega. Él pone la causa en manos del Dios justo. Como leemos en Romanos 12:19, míos es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso nos habla a nosotros hoy. Cuando sufrimos injusticias, cuando alguien nos hiere sin causa, nuestra primera respuesta debe ser acudir al Señor. Él conoce la verdad. Él ve lo que el hombre no ve. Él juzga con perfección. No nos toca a nosotros levantar la mano para castigar, sino doblar las rodillas y orar. El Señor se encargará de poner cada cosa en su lugar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos muestra que Dios es el juez. Pero no somos nosotros quienes deben aplicar su juicio con ira o amargura. Jesús nos enseñó a perdonar, a amar incluso a los que nos persiguen. El corazón de Dios anhela la salvación de todos, pero también es verdad que quien rechaza al Hijo de Dios y se niega a creer, cosechará lo que ha sembrado. Que sean cubiertos de oprobio,
aquellos que se levantan contra mí con soberbia. Que canten de alegría los que desean verme vindicado, y que digan sin cesar: grande es el Señor, que se complace en el bienestar de su siervo. Y mi lengua no cesará de proclamar tu justicia, de cantar tus alabanzas cada día. El Salmo 35, escrito por David, fue leído y reflexionado por Esteban Correa. Los primeros versículos nos recuerdan la aflicción de David bajo la persecución de Saúl. Pero hay algo más profundo. Este salmo también apunta hacia Cristo, como una sombra profética de lo que él también viviría. David, ungido por Dios, sufría la injusticia de un hombre celoso, Saúl, quien encarnaba la envidia del mundo, una envidia que no entiende los caminos de Dios. Así como David fue hostigado por ser elegido, también lo fue nuestro Salvador. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús fue rechazado por los líderes religiosos, no por falta de amor o verdad, sino por el celo de quienes no aceptaban el plan de Dios. Me abatía profundamente, pero cuando tropecé, se gozaron. Se reunieron a burlarse. Algunos se mofaban cruelmente, rechinando los dientes como bestias hambrientas. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a quedarte mirando? Salva mi alma de su furia, rescátame de esas fieras que me rodean. En medio de tu pueblo te daré gracias. En voz alta, entre multitudes, alabaré tu nombre. No permitas que se alegren los que me odian sin razón. No dejes que me guiñen el ojo con malicia, que murmuren engaños contra los de corazón pacífico. Abrieron su boca con desdén y gritaron: ajá, ajá, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero tú también lo viste, Señor. No te quedes callado, no te apartes de mí. Despierta, levántate en mi defensa, Dios mío, Señor mío. Júzgame con justicia. No permitas que mis enemigos celebren mi caída. No dejes que digan en su interior: lo conseguimos, ni que declaren: lo destruimos. Sean avergonzados y deshonrados los que se gozan en mi desgracia. Una raíz de amargura en uno puede envenenar a varios. Por eso, amados, no dejemos de orar. Cuando el mal se levanta, nuestra arma es la oración. Clamemos con todo nuestro corazón. Pidamos que el viento de guerra se calme, que toda fuerza espiritual del mal retroceda bajo el poder del nombre de Jesús. David menciona las calumnias, las burlas, los insultos. El enemigo usa estas estrategias para desgastar al alma, para destruir la imagen del justo. Pero no nos dejemos vencer, somos más que vencedores. Y la paz de Dios está disponible para quienes confían en Él. Desde el versículo 17 hasta el 25, David alza un ruego sincero, intenso. Pone su causa en manos del Señor, pide justicia, pide intervención. Y así como David, nosotros también debemos clamar cuando la maldad avanza, ya sea en nuestras vidas o sobre las naciones. No podemos quedarnos callados mientras la oscuridad se extiende. Afirma que el Señor no abandona a los débiles, que Él es justo, que Él se levanta a favor del afligido. Y esa certeza trae gozo, porque cuando confiamos en la fidelidad del Altísimo, incluso en la tormenta más feroz, podemos cantar alabanzas. Desde el versículo 11 hasta el 16, David narra la profundidad de la traición. Aquellos por los que había intercedido, por quienes había doblado sus rodillas en oración, ahora se vuelven contra él. Es una escena que nos recuerda la vida de nuestro Señor Jesús, cuando testigos falsos se alzaron para condenarlo. El Salmo 35 se convierte en profecía cumplida en el Evangelio. En el verso 15, David describe cómo estas personas se regocijaban con su caída, una actitud que desagrada profundamente al corazón de Dios. Incluso quienes no lo conocían se sumaron a la burla, porque así como la bondad puede inspirar a muchos, la maldad también se contagia. Y sí, podemos clamar con confianza al Señor para que envíe sus ángeles, sus mensajeros poderosos,
a pelear por nosotros y rodearnos de su protección. En los versículos 7 y 8, David clama desde lo profundo de su corazón. Él sabe que lo persiguen sin motivo, no por una falta, sino por la simple maldad que habita en algunos corazones. Esa persecución nace de la envidia, del odio, sin razón aparente, y es por eso que él ora con firmeza, pidiendo que esa maldad se vuelva sobre quienes la practican. No por venganza, sino porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Nosotros, hermanos, estamos llamados a orar incluso por aquellos que nos atacan, para que la luz del Señor disipe sus tinieblas y encuentren arrepentimiento. Luego, en los versículos 9 y 10, David pasa a una declaración de gratitud. Aún en medio del dolor, proclama la justicia de Dios. Es una oración de fe, no por lo que ya ve, sino por lo que cree con todo su ser. Cuando estés bajo ataque, recuerda que Dios es tu escudo. Él ve todo, Él escucha tu clamor, y si alguien se arrepiente, Él lo perdona. Pero si no, su justicia no se dormirá, porque Dios no será burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso, ora, ama, perdona. Pero nunca dejes de confiar en que Dios pelea por ti. Detrás de cada arremetida, de cada ataque injustificado contra los hijos de Dios, se esconde una obra mucho más oscura. No es simplemente un enojo humano, es el enemigo de nuestras almas, el diablo, usando corazones heridos y confundidos para sembrar destrucción. Pero como creyentes, no estamos llamados a quedarnos quietos. Nos levantamos en oración con la autoridad del nombre de Jesús para romper toda cadena y atar todo espíritu contrario que se levante contra nosotros. Esta es una batalla espiritual y en ella no estamos solos. Recordamos que somos más que vencedores por medio de Cristo, que su sangre preciosa nos ha limpiado de toda culpa y nos ha vestido de autoridad para resistir toda fuerza del mal. Y en este salmo vemos algo más que historia. Vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamando en medio de la persecución. Saúl, consumido por la envidia, no podía soportar la gracia que estaba sobre David. Así como muchos no pueden soportar la gracia que Dios ha derramado sobre ti. Pero esta lucha no era solo contra carne y sangre, era espiritual. Y ese mismo espíritu que se levantó contra David, se levantó contra Cristo. Lo dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. David no clamaba por venganza carnal, sino por justicia divina. Él sabía que no le correspondía a él castigar, sino presentar su dolor al Dios justo. Como dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque es Él quien hace justicia y la hace a su tiempo y de la manera perfecta. Me afligía como quien llora a su madre, pero ellos se alegraron en mi tropiezo, se reunieron sin causa, me atacaron sin cesar. Como bufones en una fiesta, rechinaban los dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Señor, mirarás en silencio? Salva mi vida del león, de sus garras. Te alabaré entre multitudes, te daré gracias en la congregación. No dejes que mis enemigos se alegren a mis expensas. Ellos no buscan la paz, sino que traman engaño. Abren su boca y dicen, ajá, ajá, lo hemos visto. Tú, Señor, lo ves. No guardes silencio. Levántate, defiéndeme, júzgame según tu justicia, que no se burlen de mí, que no digan, lo logramos, que sean avergonzados los que desean mi caída, que sean confundidos los que se engrandecen contra mí. Alégrense los que buscan mi vindicación, digan siempre, sea exaltado el Señor, que se goza en el bienestar de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia,
y te alabará todos los días. Amén. Salmo 35, palabra del Señor a través de David. Combate, oh Señor, a los que me combaten, enfrenta a los que me atacan, levanta tu escudo, tu lanza, defiéndeme, Señor. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Que se avergüencen los que traman mi mal, que huyan confundidos los que buscan mi caída. Que su camino se vuelva oscuro, resbaladizo, y que tu ángel, Señor, los persiga. Porque me tendieron redes sin motivo, cavaron fosas sin razón, que caigan en su propia trampa, que su destrucción venga sin aviso. Pero mi alma se regocijará en ti, Señor, y en tu salvación cantará. Dirán todos mis huesos: ¿quién como tú, Señor, que salvas al débil del más fuerte, al pobre del que lo despoja? Se levantan contra mí testigos falsos, me acusan de lo que no sé. Pagan mal por bien, me hieren en lo más profundo. Pero cuando ellos sufrían, yo oraba, ayunaba, me humillaba, como si fueran mis hermanos, mis amigos. Viniste, Señor, no solo a darnos vida, sino a romper las obras del diablo. Por eso en este instante declaro que toda enfermedad, todo bloqueo en mis relaciones, en mis finanzas, en mi caminar espiritual, cae por tierra. No tengo parte con las tinieblas y por eso cierro toda puerta abierta al mal. Rompo toda alianza con lo que no viene de ti. En el nombre de Jesús, afirmo que mi hogar y mi familia están cubiertos por la gracia y la protección del Altísimo. Ahora proclamo en voz alta: todas las cadenas están rotas, toda obra de tinieblas se disuelve, y mi vida camina en libertad por la senda del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te abrace hoy con su presencia y que su paz guarde tu corazón. Si esta oración ha tocado tu vida, te invito a compartirla con alguien que necesite esperanza. Dale me gusta, deja tu comentario de fe y suscríbete para recibir cada día un mensaje de aliento. Por eso, en el nombre de Jesús, renuncio y rechazo con toda autoridad espiritual cada cadena del enemigo que haya querido atarse a mi vida o a la de mi familia. No importa si vino en forma de maldición, de palabra dicha con odio, de obra de brujería o de artimañas oscuras. En este momento, por el poder de la cruz, por la sangre derramada en el Calvario y por la gloria de su resurrección, declaro que todo queda roto y sin poder sobre nosotros. No aceptamos ninguna herencia de dolor ni ruina que haya querido transmitirse desde nuestros antepasados, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Hoy levanto mi voz con convicción y digo que todo lo que ha querido contaminar mi alma regresa a su lugar de origen, y en su lugar invito la bendición de Dios, que no añade tristeza con ella. Gracias, Señor, porque tú eres mi guía, mi justicia y mi santidad. Me abandono en la obra del Espíritu Santo, creyendo en su poder que no conoce límites. Aleja de mí todo hechizo, maldición, obra de tinieblas, envidia, enfermedad del cuerpo, de la mente o del alma. Quémalo todo en el fuego eterno, Señor, para que jamás vuelva a tocar mi vida ni la de ningún otro ser humano. Expulsa todo lo malo, Señor, al abismo donde ya no pueda dañarnos. Tú, que eres Señor de cielos y tierra, extiende tu mano protectora. Manda a tu ángel de la paz sobre mí, que guarde mi alma y mi cuerpo, que ahuyente a toda maldad y a todo espíritu de envidia y malicia. Bajo tu sombra quiero vivir, y en esa paz cantaré con gratitud. El Señor es mi pastor y mi socorro. Contigo, Señor, no temo a los hombres ni al mal, porque tú estás a mi lado. Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi refugio eterno, príncipe de paz, Padre para siempre. En el poderoso nombre de Jesucristo, alzamos hoy una oración con fe, no con miedo, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Pero que se alegren los que anhelan lo justo,
que proclamen siempre: grande es el Señor, que quiere el bien de su siervo. Y mi boca, Señor, no cesará de alabarte, proclamará tu justicia cada día de mi vida. Ahora, querido hermano, hermana, cierra tus ojos. En este instante, preséntale a Dios esa carga que llevas en el corazón. Hazlo con fe, con esa esperanza que no se apaga. Escríbelo, si lo deseas, como una ofrenda de confianza, mientras nos unimos en esta oración poderosa. Padre amado, hoy vengo a ti con mi vida en tus manos. Protégeme, guárdame, limpia mi corazón de todo lo que no es tuyo. Me rindo ante la autoridad de Jesucristo y en su nombre recibo tu gracia que da valor y firmeza. En medio de tantas luchas y peligros, sé tú mi fortaleza, mi escudo y mi guía. Rodéame con tu poder eterno, defiéndeme de todo ataque del enemigo. Extiende tu mano fuerte y libérame de toda injusticia, de todo mal, de toda oscuridad. Y sin embargo, cuando yo tropecé, ellos se alegraron, se unieron para burlarse y me atacaron sin descanso. Su burla era despiadada, crujían los dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Dios mío, guardarás silencio? Sálvame de estas fieras, de estos leones que buscan mi alma. Te alabaré en medio de la multitud. Señor, te daré gloria entre los tuyos. Que no celebren los que me odian sin causa, ni se burlen con guiños maliciosos los que me aborrecen sin razón. Sus palabras son veneno, sus pensamientos son engaño. Calumnian a los que viven en paz, se ríen diciendo: lo hemos visto con nuestros ojos, pero tú, Señor, lo has visto todo. No guardes silencio, Dios mío, no te alejes. Despiértate y defiéndeme. Hazme justicia según tu fidelidad. No permitas que mis enemigos se jacten diciendo: lo conseguimos, lo destruimos. Que sean avergonzados los que celebran mi desgracia, que caigan en humillación los que se engríen contra mí. Oh Señor, tú que eres mi defensor, actúa contra los que me persiguen. Alza tu escudo y ponte delante de mí. Dime en lo profundo del alma: yo soy tu Salvador. Deja en vergüenza a los que desean mi ruina. Haz que retrocedan confundidos los que traman mi caída. Persíguelos con tu ángel, Señor, y que sean como hoja seca llevada por el viento. Porque sin razón alguna tendieron trampas a mis pies, cavaron fosas esperando verme caer. Pero mi alma se regocija en ti, Señor, porque tú me has salvado. Mi corazón se llena de alegría, porque tú, Dios mío, libras al débil del opresor, rescatas al pobre de manos de los poderosos. ¿Quién como tú, Señor? Falsos testigos se levantan contra mí, me acusan de cosas que no sé. Han pagado mi bien con mal y me dejaron solo. Pero yo, Señor, cuando ellos sufrían, me vestía de duelo, ayunaba, oraba con todo mi ser, como por un hermano o un amigo. Caminaba triste, inclinado como quien llora por su madre. Que tu justicia prevalezca, que tu luz disipe toda sombra y que yo pueda vivir para darte gloria todos los días de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, en este momento me acerco a ti con humildad y con una fe firme, sabiendo que cuando levantamos nuestra voz al cielo, tú escuchas. Señor, empuña tu espada y tu lanza y enfréntate a los que buscan hacerme daño. Rompe las cadenas del pecado que han intentado atarme y aleja de mi vida toda influencia maligna que no viene de ti. En el nombre precioso de Jesús, clamo que todo plan del enemigo sea confundido, que los que maquinan el mal en mi contra sean avergonzados y que tu perfecta voluntad se imponga sobre todo lo demás. Padre del cielo, envía a tus ángeles poderosos, aquellos que son llama de fuego, y dispersa como el viento a todos los espíritus oscuros que intentan apartarme de tu gracia. Ruego también por aquellos que han sido instrumentos del mal, que sus corazones sean tocados,
que sus ojos sean abiertos, que se arrepientan y encuentren en ti la salvación que transforma. Pero tanto para David como para nuestro Salvador, la cruz no fue el final, sino el preludio de la victoria. David lo proclama en el versículo 18: después te daré gracias y te alabaré. Versículos del 26 al 28. El salmo culmina con una declaración cargada de fe y promesa. David recuerda lo que Dios dijo a Abraham en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y es en esa promesa donde fundamenta su clamor. Porque Dios se deleita en bendecir a quien le sirve con corazón sincero. Él se pone del lado del justo, del que camina en obediencia. Y por eso David afirma sin titubeos que su lengua alabará la justicia del Señor cada día. Esa misma promesa es nuestra hoy. Y ahora, acompáñame en oración. Padre Celestial, levántate con poder en mi vida. Que caigan los enemigos de mi alma, que se frustren sus planes, que ninguna arma forjada contra mí prospere. Que toda lengua que calumnia, toda burla y toda ofensa sean silenciadas por la justicia de Dios. Y que nosotros permanezcamos firmes sin ceder, porque el gozo y la paz del Señor serán nuestra fuerza. Versículos del 17 al 25. En esta sección, David eleva una súplica desgarradora. Su alma clama con urgencia, que se haga justicia, que se detenga el avance del mal. Nosotros también estamos llamados a levantar nuestra voz cuando vemos la maldad extenderse, ya sea en nuestras vidas o en el mundo que nos rodea. El pueblo de Dios no debe callar ante la injusticia. Debemos denunciarla en oración, pidiendo que se imponga la voluntad del cielo sobre la oscuridad de este mundo. En el versículo 19 encontramos una cita que Jesús mismo pronunció. Aunque hizo obras sin igual, fue odiado sin causa. Y lo dijo para que se cumpliera lo escrito: me odiaron sin causa, como está en San Juan capítulo 15, versículos 24 y 25. Versículos del 11 al 16. David describe una escena dolorosa. Aquellos por los que había orado, aquellos que él amaba, ahora se volvían contra él. No era solo una traición, era un acto de crueldad, de frialdad impensable. Y en medio de este relato aparece una sombra profética. El verso 11 evoca a los testigos falsos que se levantaron contra Jesús en su pasión. Lo que David vivió no fue distinto a lo que siglos más tarde nuestro Señor enfrentaría en carne propia. El versículo 15 revela lo profundo del pecado humano. Estas personas se regocijaban al ver el mal de David. No eran solo enemigos, eran cómplices en la injusticia, arrastrados por un odio que se propagaba como una plaga. Porque, hermanos, así como la bondad inspira a muchos, también la maldad puede multiplicarse si no es detenida. Por eso debemos orar sin cesar, interceder con clamor, para que toda obra del enemigo sea quebrada por el poder del nombre de Jesús. Versículos 7 y 8. David ora con claridad. Aquellos que lo persiguen lo hacen sin motivo, movidos por la envidia o por la maldad. No había razón que justificara tanta hazaña. Y por eso pide que esa misma malicia que lo busca destruir se vuelva en contra de quien la engendró. Porque toda persona que persiste en su iniquidad cosechará en su momento lo que ha sembrado. Pero nosotros, en vez de guardar rencor, debemos interceder por quienes viven en tinieblas, pidiendo que Dios los rescate, que sus ojos sean abiertos y su corazón transformado. Versículos 9 y 10. David, en medio de su aflicción, alaba la justicia divina. Aunque no haya visto aún la victoria, proclama que Dios defiende al débil y escucha el clamor del que sufre. Él sabía que la justicia del Señor no falla y que su salvación vendría. Por eso se adelantaba a cantar con gozo, sabiendo que Dios es escudo
de quien no tiene defensa y que su poder se perfecciona en la debilidad. Pero si el hombre persiste en su camino de maldad, se expone al justo juicio de Dios. Versículos 5 y 6. David, con el corazón herido, clama al Señor para que su ángel intervenga, persiga y disperse a quienes lo atacan. Y es que, como bien lo explicó el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, no estamos enfrentando a simples hombres, sino a poderes invisibles, a fuerzas espirituales del mal que operan en los lugares celestiales. Esta no es solo una lucha humana, sino una batalla que se libra en el mundo espiritual. Muchas veces la furia o el odio de otros contra los hijos de Dios no es más que un reflejo del trabajo del enemigo, que utiliza corazones endurecidos para sembrar destrucción. Frente a esto, la única respuesta eficaz es la oración ferviente. En el nombre de Jesús tenemos autoridad para atar todo espíritu que se levanta contra nosotros. Alzamos la voz, no con temor, sino con la certeza de que somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, sino por la sangre de Cristo que nos ha redimido. Su oración, aunque fuerte, era una súplica para que la verdad triunfara. Y Jesús, el Hijo de Dios, siguió ese mismo camino. Fue perseguido, golpeado, escupido. Y aún así, desde la cruz, dijo: Padre, perdónalos. Por eso, cuando nos cuesta perdonar, recordemos que si Él lo hizo, también nosotros podemos. Dios no se complace en el castigo, sino en el arrepentimiento. Pero quien rechaza la verdad también debe enfrentar las consecuencias, no porque lo deseemos, sino porque así obra el Dios que es justo. Amar a nuestros enemigos no significa aprobar su maldad. Significa dejar que el Señor tenga la última palabra. Y esa palabra será siempre perfecta, porque Él ve más allá. Él conoce cada lágrima, cada ofensa, cada herida. Nada se le escapa. Y si alguno se arrepiente, Él perdona. Y nosotros también debemos hacerlo. Porque si queremos recibir misericordia, primero tenemos que aprender a darla. Pero cuando fue traicionado, ellos se alegraron, se burlaron como bufones sin temor de Dios. Y sin embargo, David no pierde su fe. ¿Hasta cuándo, Señor? Clama, no con rebeldía, sino con una confianza intacta de que el cielo escucha. En la gran congregación te daré gracias, dice. Y así debe ser nuestro corazón. Aun cuando no vemos aún la respuesta, debemos seguir alabando. Que el enemigo no diga: lo hemos devorado. Que no se regocijen los que nos odian sin razón, porque Dios ve lo escondido y escucha lo que se dice en secreto. Tú lo has visto, Señor, no calles. Qué petición más sincera. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Esa es la clave. Cuando entregamos nuestras heridas al Señor, Él se encarga de responder, no con odio, sino con justicia santa. David no deseaba la destrucción por sí misma, sino que Dios detuviera el mal que amenazaba su vida. Pero David sabía que no era su lucha, era de Dios. Sea su camino tenebroso, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Nos recuerda que Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Él ve, Él actúa a su tiempo y a su manera. El salmista continúa: sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. ¿Cuántas veces sentimos que somos objeto de ataques sin razón? Pero el Señor conoce el corazón de los hombres, y aquel que cava fosa caerá en ella si no se arrepiente. Por eso David no toma justicia en sus manos. Él confía: mi alma se regocijará en el Señor, dice. Y nosotros también podemos hacerlo, incluso en medio de la tormenta, porque sabemos que Dios es fiel. David dice algo que me conmueve: como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá. Él no guardaba rencor.
Cuando sus enemigos estaban enfermos, él oraba, ayunaba. Esto no es debilidad, esto es reflejo del corazón de Dios. David, perseguido sin haber hecho daño, mira al cielo y suplica protección. Le pide al Señor que se levante con escudo y lanza, no por venganza, sino porque confía en que solo Dios puede rescatarlo del abismo. Y es que cuando nos sentimos perseguidos, difamados, cuando se levantan falsos testimonios contra nosotros, nuestra esperanza debe descansar únicamente en el Dios que juzga con rectitud. Él dice: di a mi alma, yo soy tu salvación. ¡Qué poderosa declaración! Es como si en medio del caos, David escuchara la voz del Señor, asegurándole que no está solo, que hay un plan más alto que lo que ve a su alrededor. Y luego añade: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, pero no como un deseo de castigo por orgullo, sino porque la justicia de Dios trae equilibrio donde reina la injusticia. Los enemigos de David eran como el viento que lleva la paja, inconstantes, guiados por su odio. Que toda maldición regrese a su origen y sea reemplazada por bendición. Gracias, Señor, por ser mi escudo, mi justicia y mi santidad. Me rindo a la obra de tu Espíritu. Creo en tu poder y en tu victoria sobre toda oscuridad. Arranca de mí todo obstáculo que impide mi crecimiento espiritual. Rompe los pactos antiguos, corta las ligaduras y establece tu propósito en mi vida. Hoy declaro que soy libre y mi familia también, por el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que la presencia del Altísimo te acompañe el resto del día. Y si esta oración ha tocado tu corazón, compártela con alguien que la necesite, dale me gusta y déjanos un comentario. Dios te bendiga. No dejes de suscribirte al canal para recibir cada día una palabra que fortalezca tu fe. Amén. Salmo 35, un clamor que brota del alma de David. Combate, Señor, a los que me combaten, dice él, levantando su voz como lo haría cualquiera de nosotros cuando sentimos que las fuerzas del mal se nos echan encima. Que tu mano fuerte me defienda, me levante y me libre de toda obra del maligno. Aparta de mí la sombra del mal. Quema todo lo que no viene de ti, la envidia, los hechizos, las palabras de maldición, las enfermedades del cuerpo y del alma. Destrúyelo todo en el fuego eterno, para que no tenga lugar en mi vida ni en la de nadie. Dios mío, Señor de los siglos, extiende tus brazos protectores, envía sobre mí a tu ángel guardián, custodio de mi alma, para que aleje toda fuerza que busca dañarme. Bajo tu abrigo cantaré con gratitud. El Señor es mi pastor, mi refugio. No temeré a los hombres ni al mal, porque tú estás conmigo. Eres mi Dios, mi roca firme, mi Rey eterno, príncipe de paz. En el nombre de Jesús reprendo todo mal, brujerías, pactos oscuros, cargas heredadas y todo lo que se haya levantado contra mí y mi casa. Por el poder de la sangre de Cristo, rompo toda cadena, cancelo toda palabra maldita y declaro libertad. No guardes silencio, no te alejes de mí. Despierta, actúa, hazme justicia. Tú eres mi Dios, mi defensor. Júzgame según tu verdad. No permitas que los que se burlan digan, lo conseguimos. Que sean avergonzados los que se gozan en mi angustia y que sean cubiertos de confusión los soberbios. Que se alegren los que desean mi justicia y proclamen con gozo, grande es el Señor que quiere la paz de su siervo. Mi lengua te alabará sin cesar. Ahora cierra tus ojos, habla con Dios, preséntale tu necesidad y si lo deseas, escríbela en los comentarios como un acto de fe. Oremos juntos. Padre, hoy me presento ante ti con el corazón abierto. Te entrego mi vida para que la guardes bajo tus alas. Purifica mi alma, límpiame por completo. Me someto a la autoridad de Jesucristo. Que tu gracia me fortalezca
y me dé firmeza para seguir adelante en este mundo lleno de peligros. Que tu poder me acompañe, me proteja en medio de las luchas espirituales. Proclamaré en voz alta: ¿quién como tú, Señor? Tú liberas al débil del poderoso y al humilde del opresor. Me rodean testigos falsos que me acusan sin razón, me pagan mal por bien, me abandonan. Pero yo, cuando ellos caían enfermos, oraba por ellos, me vestía de luto, ayunaba y suplicaba como por un hermano. Caminaba afligido, como quien llora a su madre. Mas cuando yo caí, ellos se regocijaron, se aliaron contra mí, se burlaron sin cesar, rechinaban los dientes como fieras. Señor mío, ¿hasta cuándo estarás en silencio? Defiéndeme, líbrame como solo tú puedes hacerlo. Te daré gracias en medio del pueblo, alzaré tu nombre en la asamblea. Que no celebren mi caída los que me odian sin causa, que no se guiñen los que se alegran de mi desgracia. Sus palabras no son de paz, planean calumnias contra los que viven tranquilos. Se burlan diciendo: lo vimos con nuestros ojos. Tú, Señor, has visto todo. Que todo espíritu de maldad sea como polvo arrastrado por el viento. Y aquellos que se han dejado llevar por el rencor y la envidia, que se arrepientan y encuentren perdón. En el nombre de Jesús, amén. El Salmo 35 nos recuerda el poder del Dios viviente para romper todo yugo, destruir toda cadena y protegernos de las obras ocultas del enemigo. Señor, combate a los que me combaten, enfrenta a los que me enfrentan. Viste tu armadura, toma tu escudo y pon límite a los que buscan mi caída. Dime: yo soy tu salvación. Que sean confundidos los que desean mi muerte, que tropiecen los que quieren herirme, que sean como hojarasca que el ángel del Señor persigue, porque sin motivo han conspirado contra mí, han cavado trampas donde no hay culpa. Que su propia maldad los alcance por sorpresa, que caigan en los hoyos que ellos mismos cavaron. Y yo, Señor, me regocijaré en tu salvación. Todo mi ser se alegrará en ti. Por eso David exclamó con confianza: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Ahora, hermanos y hermanas, acerquémonos juntos al trono de la gracia y oremos con fe, inspirados en las palabras del Salmo 35. Padre Santo, ven a mi encuentro. Levántate con poder en medio de mis batallas. Que retrocedan todos aquellos que se levantan en mi contra, los que traman daño contra mi alma. Que sus planes se deshagan como humo en el viento. Toma en tus manos la espada y la lanza, Señor, y sal al encuentro de los que me persiguen. Rompe toda atadura del pecado que oprime mi vida. Y en el nombre de Jesús, aleja de mí a toda persona manipulada por el enemigo. Que sean avergonzados y confundidos los que desean mi ruina. Que el plan de Satanás sea desbaratado y tu voluntad, Señor, se establezca para siempre. Dios Todopoderoso, envía a tus ángeles para que acampen a mi alrededor. Lo vemos en Juan 15, 24, 25. Me odiaron sin causa. Él también fue rechazado, aún después de mostrar amor, milagros, compasión. Pero tanto en la vida de David como en la de Jesús hay una promesa segura: la victoria está por venir. En el versículo 18 David declara: después te daré gracias y te alabaré. Y los versículos finales, del 26 al 28, son una declaración poderosa. Se basan en la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En esta promesa encontramos la fuerza para seguir, porque en medio de la lucha el Señor sigue siendo fiel, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de su justicia y su amor eterno. David alzó su voz con una firme certeza, y en el verso 26 proclamó su esperanza. Pero fue en el versículo 27 donde expresó con convicción que la victoria y la justicia
venían de Dios. Sabía que el Señor se complace en el bienestar de quienes le sirven, que Él está de parte de sus siervos fieles y no los abandona. Orar para que el ciclo se rompa. Clamar para que las tinieblas sean echadas fuera, que cada potestad caiga bajo el poder del nombre de Jesús. David menciona burlas, insultos, calumnias. Esas son las armas del enemigo, que busca desanimarnos y destruirnos con palabras venenosas. Pero debemos recordar quiénes somos en Cristo. Somos más que vencedores. Y cuando estamos firmes, el enemigo huye. Los versículos del 17 al 25 son un clamor urgente. David se quiebra delante de Dios, le pide justicia, que detenga la maldad. Y nosotros también, como iglesia, como pueblo, debemos levantar nuestra voz cuando la oscuridad avanza, ya sea en nuestra vida personal o en el mundo. No podemos quedarnos callados cuando el nombre de Dios es blasfemado. Que nuestras oraciones sean fuertes, constantes, llenas de fe, para que se haga la voluntad del Padre y no la de los impíos. En el versículo 19, Jesús mismo cita este salmo. Él defiende al que no tiene voz y se convierte en refugio para quienes buscan amparo en su presencia. Los versículos del 11 al 16 nos muestran el dolor de David por la traición. Gente a la que él amaba, por la que oró cuando estaban enfermos, ahora lo ataca sin razón. Es un dolor profundo que muchos de nosotros conocemos. El versículo 11 incluso anticipa lo que viviría Cristo cuando fue acusado por testigos falsos. Las sombras que persiguieron a David se alzaron también contra el Hijo de Dios. En el versículo 15 vemos una maldad aún más dolorosa. Personas que celebraban su sufrimiento. Eso, mis amados, es algo que Dios aborrece, porque cuando el corazón se alegra del mal ajeno, se aleja del corazón de Dios. A veces, esa maldad se contagia. Un corazón herido y lleno de rencor puede influir a otros. Así como el bien inspira, también lo hace el pecado. Por eso, debemos interceder. En los versículos 7 y 8, David clama porque lo persiguen sin motivo. No hay razón clara, solo malicia y envidia. A veces, hermanos, enfrentamos ataques que no podemos explicar, simplemente porque la luz molesta a los que andan en tinieblas. David sabía que no era consecuencia de su pecado, y por eso pide que esa misma maldad se vuelva contra quienes la sembraron. Porque nadie puede sembrar injusticia y esperar cosechar paz. Sin embargo, nuestra oración debe extenderse también por quienes viven cegados por la oscuridad. Que el Espíritu Santo los convenza y los conduzca al arrepentimiento. En los versículos 9 y 10, David comienza a alabar aún en medio del conflicto. Él proclama que Dios es justo, que defiende a los débiles, que levanta al afligido. Y esa es nuestra esperanza también. La alegría llegará, la salvación vendrá, porque nuestro Dios no olvida a quienes claman a Él con sinceridad. En los versículos 5 y 6, David ruega que el ángel del Señor actúe, que persiga a sus enemigos. Y aquí debemos entender que hay una batalla más profunda, una lucha espiritual que no se ve con los ojos humanos. Como lo explica Efesios 6:12, no combatimos contra personas de carne y hueso, sino contra poderes invisibles, contra fuerzas oscuras que habitan en lo espiritual. Muchas veces, cuando alguien nos ataca o nos hiere, no es solo esa persona quien obra, sino el enemigo que busca destruir la obra de Dios en nosotros. Por eso, debemos pararnos firmes en oración, atando todo espíritu de maldad en el nombre de Jesús. Hay que levantar la voz, declarar que somos más que vencedores por medio de Cristo, que su sangre nos ha hecho limpios y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Tenemos la libertad de pedir que el Señor envíe sus ángeles para protegernos y pelear a nuestro favor.
Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, porque el propósito del cielo no es la destrucción, sino la salvación de cada alma. El juicio divino es real, pero también lo es su amor. Y cuando hablamos de justicia, no lo hacemos con condenación, sino con la humildad de quienes reconocen que también fueron alcanzados por la gracia. Así que, si alguna vez te sientes herido, perseguido o injustamente tratado, haz como David. No levantes la mano, levanta tu oración, porque el Señor que defendió a David es el mismo que te sostendrá a ti, y su justicia, cuando llegue, será perfecta. Dios es justo y nada escapa a su mirada. Cuando alguien que nos ha herido viene con un corazón arrepentido, el Señor lo recibe con brazos abiertos. Y nosotros, como seguidores de Cristo, también debemos perdonar. Pero si no hay arrepentimiento, si el corazón sigue endurecido, la justicia de Dios caerá con todo su peso. Hay una sombra profética que apunta a Cristo, al Mesías que también fue perseguido, burlado, acusado sin razón. Las mismas fuerzas de oscuridad que operaron en los días de David lo hicieron con mayor intensidad contra Jesús. David no pedía venganza por capricho. Sabía que la justicia pertenece a Dios. Presentaba su dolor, su causa, su angustia y dejaba el juicio en las manos del Señor. Esa es la diferencia entre el que busca la justicia de Dios y el que actúa con su propia ira. Como está escrito en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando enfrentamos situaciones injustas, traiciones, maltratos, no estamos solos. Dios ve, Dios actúa. Él ordenará lo que está torcido y traerá descanso a los suyos, pero no se nos ha dado el derecho de ejecutar justicia por nuestras manos. Y nosotros también lo hacemos no por rencor, sino porque confiamos en que Él es quien juzga con justicia. Que sean avergonzados los que se enorgullecen del mal, que el gozo sea para los que anhelan la vindicación, que se escuche de sus labios, sea engrandecido el Señor, que se complace en la paz de su siervo. Porque cuando Dios actúa, el corazón del justo encuentra alivio, y entonces, con una lengua libre y agradecida, hablamos de su justicia y alabamos su nombre sin cesar. En este precioso Salmo 35, vemos el corazón de David, un corazón perseguido, pero no endurecido. Saúl, movido por la envidia, deseaba impedir que David llegara al lugar que Dios le había destinado. No comprendía el plan divino, no buscaba al Señor. Y en esa ceguera representa a todos aquellos que por celos o ambición se levantan contra los ungidos del Señor. Pero detrás de las palabras de David hay algo más profundo. Y no es eso lo que muchas veces vivimos también nosotros. Personas que nunca conocimos se alzan contra nosotros, nos hieren con palabras y actitudes, se ríen como bufones en una fiesta, mostrando sus dientes con desprecio, y entonces oramos: ¿hasta cuándo, Señor, estarás mirando? No hay oración más sincera que la del hijo que clama en medio del dolor. Rescata mi vida, oh Dios, sálvame de los leones, pedimos, y con fe decimos: te alabaré en medio de la congregación, levantaré mi voz para glorificarte entre la multitud. El corazón no desea la caída de los enemigos, pero tampoco se regocija cuando la injusticia avanza. Por eso pedimos que aquellos que sin razón nos aborrecen no encuentren gozo en nuestra caída, que no se gloríen con malicia, que no digan: ajá, lo hemos visto, lo logramos. Pero el Señor ve y no está ausente. Él escucha, Él se acerca. Despierta y levántate para mi defensa, clama David.
Es entonces cuando clamamos como David. Que la destrucción le sorprenda sin saberlo, que la red que él mismo escondió lo atrape y caiga en su propia ruina. Y no lo hacemos con odio, sino con la certeza de que Dios es justo. Cuando el alma está oprimida, cuando parece que todo se desmorona, ahí es donde encontramos gozo en el Señor, y en su salvación se regocija nuestro espíritu. No hay otro como Él, no hay quien rescate al débil del poderoso, quien defienda al necesitado de manos que buscan despojarlo. Testigos falsos se levantan, acusaciones sin fundamento nos cercan, y el mal se devuelve por el bien, trayendo tristeza al alma. Pero aún así, el corazón del creyente no responde con venganza. Como David, cuando sus enemigos se enfermaron, él se vestía de luto, ayunaba, se postraba en oración, intercedía con amor, como si fueran su propio hermano o su madre. Sin embargo, cuando él cayó, ellos se gozaron, se unieron en burla y en agresión. Que tus ángeles me rodeen, que tu justicia me defienda, que tu amor me sane. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad sobre mi vida. Renuncio a todo lo que ha intentado detenerme. Todo obstáculo en mi salud, en mis finanzas, en mis relaciones, en mi fe, lo pongo a tus pies. Hazme libre, Señor, para servirte con todo mi ser. Gracias por ser mi escudo, mi justicia, mi esperanza. Que tu luz me guíe cada día. Amén. Y mientras respiras esta oración, que el Dios de toda gracia te cubra con su manto de protección. Si esta oración ha tocado tu corazón, déjanos saberlo en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte para seguir recibiendo palabra viva. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén. Porque hay momentos en los que el corazón se siente perseguido sin razón. Momentos en los que, como dice el salmista, se tienden redes ocultas y se excavan fosas para atraparnos sin causa. Y ahora, con el corazón dispuesto y la fe encendida, cierra tus ojos y preséntale tu necesidad al Señor. Habla con Él como un hijo habla con su padre. Y mientras oras, permite que esta oración se convierta en tu escudo. Dios eterno, me presento ante ti con todo lo que soy, con mis luchas, con mis temores, con mis heridas. Te entrego mi vida, límpiala, protégela, consérvala en tus manos. Hoy declaro que me someto al poder de Jesucristo. Que tu gracia me levante y me dé el coraje de seguir adelante, aunque el camino esté lleno de obstáculos y peligros. Sé mi fortaleza, Señor, en medio de las batallas que no entiendo. Que tu Espíritu Santo me cubra, me consuele y me sostenga cuando el enemigo me quiera aplastar. Rechazo en el nombre de Jesús toda forma de mal, toda maldición, toda palabra de muerte lanzada contra mí o mi familia. Que todo hechizo, toda magia, todo ataque espiritual sea quebrado por el poder de la sangre de Cristo. Yo oraba por ellos como por un hermano, como por mi madre, y ellos se burlaban de mí. ¿Te suena familiar? Así fue también con nuestro Señor. Por eso, cuando te sientas solo, traicionado, no pienses que tu dolor no tiene valor. Es en esa tristeza donde Dios te fortalece. Señor, ¿te vas a quedar callado? Ese grito es el de un hijo que sabe que su padre no duerme. Es la fe que se rehúsa a rendirse. Despierta, Dios mío, hazme justicia, pelea por mí. Y entonces viene la promesa: te daré gracias en la asamblea, proclamaré tu justicia delante de muchos. No porque no haya enemigos, sino porque Dios es más grande que ellos. No permitas que los que te odian sin motivo celebren tu caída. No dejes que los que se burlan digan: lo hemos destruido. El Señor ve, el Señor actúa. Sean confundidos
los que se alegran de mi desgracia. Sean avergonzados los soberbios, pero regocíjense los que aman la justicia. Cuando la envidia te rodea, cuando la mentira se convierte en lanza, cuando te acechan sin motivo alguno, recuerda que hay uno que ve, que oye y que actúa. Que retrocedan, Señor, los que buscan mi ruina, que se avergüencen los que traman mi caída. Y mientras ellos tienden trampas, el salmista sabe que esas mismas trampas serán su ruina, porque Dios es justo y no permite que la maldad quede sin respuesta. Que caigan en el hoyo que cavaron no es venganza, es justicia divina. Y cuando el alma ve esa justicia, brota la alabanza. Me alegraré en el Señor, me gozaré en su salvación. El gozo no proviene de la victoria propia, sino del reconocimiento de que es Dios quien defiende al débil, quien levanta al humilde, quien libra al que no tiene fuerzas. Y aunque te levanten falsos testimonios, aunque paguen mal por bien, aunque los que estuvieron a tu lado te abandonen en el momento más oscuro, no estás sin consuelo. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de orar tanto, los problemas siguen persiguiéndote como una sombra que no se va? Tal vez no lo notas, pero hay fuerzas invisibles actuando en tu contra. Y cada día que pasa sin protección espiritual, tu alma y tu familia corren un riesgo mayor. Salmo 35, una súplica ardiente para quien ha sido golpeado por la injusticia, herido por la traición o acechado por las sombras del mal. El corazón del salmista clama a su Dios con la urgencia de quien ya no tiene refugio humano. Y en esa súplica se esconde la esperanza de todos los que, como tú y como yo, buscamos amparo bajo el ala del Altísimo. Señor, enfréntate a los que me hacen la guerra, defiéndeme de los que me persiguen. Así comienza este grito del alma, y en cada palabra hay una verdad que el pueblo de Dios ha sostenido por generaciones. No estamos solos. Pide al Señor que tome su escudo, que se levante por ti, que declare con voz firme: yo soy tu salvación.